Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Valeria Muruzábal y soy gerente de marketing para Microsoft Latinoamérica. Hoy tendremos un evento en línea un poco distinto. Con la retroalimentación que recibimos de ustedes, trajimos más testimonios de clientes y testimonios de uso de nuestra tecnología en la región. Hoy tendremos el caso de la agencia de marketing Oliver y nos acompaña Leandro Herella, director regional para la agencia. Hola Lean, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Empecemos un poquito con contarle a nuestra audiencia qué es Oliver y qué es el trabajo que están haciendo. Oliver es una agencia distinta. Es una agencia distinta ¿por qué? Porque es distinta al modelo tradicional o a lo que se concebía antes como, ok, tengo la agencia, que tengo un equipo de cuentas, un equipo creativo, que puede estar sirviendo o dándole servicios a un montón de clientes. Nosotros tenemos equipos específicos para cada cliente y un diferencial es que se sientan al lado del cliente. Entonces, es un modelo in-house, es un modelo transparente y súper customizado a lo que requiera cada cliente o al servicio que requiera cada cliente, porque ese es el tema. Nosotros no es que tenemos como una estructura fija que decimos, ok, vamos a dar servicios de social media. No, podemos dar servicios de social, podemos dar servicios digitales, servicios creativos, servicios de medios. Entonces, dependiendo de qué es lo que necesita nuestro cliente, vamos a armar un equipo súper customizado para atacar esas necesidades. Perfecto. Y para dar un poco de contexto a la audiencia, Oliver está trabajando con Microsoft en todo lo que es nuestra ejecución de redes sociales, social llamamos, y de digital. Y este es un caso que nosotros venimos contando a nuestra audiencia en algunas de las reuniones que venimos teniendo presenciales de clientes en Fort Lauderdale y queríamos traerlo hoy con ustedes para contarles exactamente qué es lo que se está trabajando y qué estructura tiene Oliver en Microsoft en nuestras oficinas de Fort Lauderdale, ¿no? Entonces, empecemos, Lean, si querés, un poco con el contexto, ¿no? ¿Por qué tenemos este caso y por qué lo estamos presentando y por qué queremos que nuestra audiencia lo conozca hoy? Bueno, el caso es interesante porque nos toca presentar en estas instancias que tiene Microsoft donde llevan a clientes, ok, les muestran un montón de sus productos y nosotros somos como una especie de frutillita del postre porque lo vemos desde el otro lado. A nosotros nos pasó, es una operación reciente, empezó en septiembre del año pasado y en muy poco tiempo, meaning 2 semanas, ya estábamos presentando cómo utilizábamos estos productos de Microsoft, estas soluciones, para hacer más eficiente nuestra operación. Oliver tiene su propia tecnología, tenemos un montón de herramientas y tools pensadas para el project management de toda una operación. Pero también descubrimos que hay muchos productos de Microsoft que nosotros podíamos agarrar y entenderlos como nosotros nos servía y implementarlos para que, por ejemplo, ahorráramos tiempo en envío de mails o meetings, un montón de cosas que empezamos a ver, ok, podemos hacer más eficiente nuestro trabajo para que la gente que nosotros contratamos se dedique más a trabajar y menos a perder el tiempo en cuestiones que son como rutinarias. Entonces mencionaste el tema de transformación y sí creo que vale la pena dar un poco de contexto a nuestra audiencia de lo que fue la transformación que nosotros en Microsoft llevamos, que pedimos a Oliver que nos acompañe y nos ayude a ejecutar. Entonces nosotros cuando hablamos de transformación digital, y es algo que venimos presentando ya hace bastante con nuestros clientes, hablamos de la necesidad de transformar nuestros procesos, las operaciones que manejamos, las personas y demás. En Microsoft nosotros lo que aprendimos, y sobre todo desde el lado de marketing, es tenemos que nosotros poder entender que la manera en que los clientes compran cambió. Ya no es más un proceso lineal que nosotros manejamos de principio a fin, sino que el cliente es el que tiene las herramientas y él dispone para poder llevar ese camino como él quiere, con distintos puntos, interacciones. También entendimos que teniendo ventas y marketing desconectados no podemos lograr los resultados, así que teníamos esa necesidad de cómo nosotros desde marketing damos más valor al equipo de ventas y cómo nuestras interacciones con clientes ayudan luego a las ventas y cómo esa conexión se da. Y lo que buscamos entonces era, si nosotros nos estamos transformando, cómo nos aseguramos de tener equipos o agencias que nos acompañen en esa transformación. Y creo que eso es lo que vos mencionabas de Oliver sobre el poder de la transformación y cómo ustedes se adecúan al cliente y arman soluciones o estructuras para servir a ese cliente con, como decías vos, con distintas tecnologías, distintas incorporaciones y demás para que funcione, ¿no? Sí. Y ahí es interesante también el tema del mindset, porque siempre necesitamos un cliente, o sea, para armar todo esto necesitas un cliente que esté súper de acuerdo en ese camino de transformación. Porque, de vuelta, es un modelo distinto de agencias. Oliver hoy en día es la única, o hay muy pocos competidores
que tengan este modelo de in-house, y vos, es interesante porque no es solamente in-house como era, bueno, el modelo in-house nace en los 60, en los 50, pero era obviamente muy desconectado, no era parecido a lo que es una agencia tradicional. Nosotros tenemos como ambas cosas, porque nosotros tenemos un back office, tenemos otras cuentas, entonces nuestro director creativo que trabaja para Microsoft puede hablar con él de otra cuenta, entonces hay como toda esa retroalimentación que nutre el trabajo que le damos a ustedes, pero también el trabajo que le damos a otra cuenta, entonces está ese soporte, el soporte financiero, todas esas cosas que a veces si uno piensa, uy, voy a traer todo acá, capaz que es muy chiquitito porque va a ser como una agencia boutique, pero no, en este caso tenés lo mejor de los dos mundos. ¿Y por qué lo más interesante de tener a las personas in-house es la curva de aprendizaje? Una persona en una agencia tradicional, hasta que entiende el cliente, hasta que entiende cómo comunicar sobre todo en B2B, que es mucho más difícil porque estamos hablando de audiencias que uno no está acostumbrado, no es el día a día. Entonces, la curva de aprendizaje notamos que es increíble lo que cambia al estar in-house, porque las personas que están trabajando acá en semanas ya entran en este motion, porque obviamente respiran el negocio, respiran el cliente, los productos y demás. ¿Y cómo ves que la cultura juega un rol importante en eso? Fundamental. O sea, la cultura, y ahí es otro punto interesante del partnership. Hoy en día, cada vez que hacemos una presentación, nosotros agarramos lo que es el mindset de Oliver y siempre vemos que son los mismos puntos de Microsoft. Empoderar, people first, transparencia, son cuestiones que a veces son cosas que quedan lindas decir, ¿no? Pero en el día a día uno se da cuenta que eso es importantísimo. Si vos tenés un cliente que tiene buenos objetivos, pero que en el mindset, en la manera de llevar las cosas, no está de acuerdo con tus valores, es muy difícil porque va a ser como un choque cultural de una agencia y de un cliente que están conviviendo. Entonces, a mí me pasaba que mucha gente me decía, pero ¿cómo haces para estar con el cliente y estás haciendo el trabajo creativo y el cliente está ahí? Y a veces al principio es más difícil porque obviamente entendés que estás invitando al cliente a la cocina, a que vea cada parte. O sea, hoy en día puede pasar cualquiera de nuestros stakeholders, puede pasar por la oficina y ver cada proceso y decir, ver un draft y decir, ay, no sé si está bueno. Pero también está bueno porque también tenés la inmediatez del feedback instantáneo. Y esta cuestión que para mí es fundamental, el cambio de cómo nos ven. Antes, en otro tipo de agencias, en otro tipo de trabajos, uno ve como una cuestión más vertical, del cliente pidiendo algo y la agencia respondiendo, ok, a un brief, pero siempre es una cuestión un poquito, es diagonal, pero siempre de, ok, vamos a presentar el miedo de la presentación. Acá es una cuestión más de partnership, es como, vale, vamos que tenemos que presentarte lo que armamos con el equipo y vamos todos en una misma oficina, charlamos y no se siente tanto esa cuestión que también habilita a que de su lado, del lado del cliente, también sea una conversación más franca, más honesta, que sea como, ok, no sé si me gusta esto, o ¿por qué no me gusta esto? Y también darles el lugar a ustedes de que duden o de que piensen con nosotros y que no sea como, si no yo doy un feedback súper profesional, súper concreto, la agencia lo va a tomar mal. No, acá es como que nos evitamos somos un todo equipo. eso, es un equipo. Y creo que, o sea, ya nos mencionaste esto de estar, y nos mencionaste como uno de los aportes o de los cambios fue traer una agencia y ser in-house, ¿no? De estar dentro del cliente, instalados en la oficina y compartiendo y trabajando como un equipo. Sí. Contanos un poco de cómo era antes, qué era lo que, y en realidad desde Microsoft, cómo era nuestra estructura antes y sobre todo cuál fue el desafío que tenía Oliver para hacer esta transformación, ¿no? De dónde partió y qué es lo que tenía que llegar. Claro, el desafío, básicamente nosotros tenemos que dar un montón de servicios. Hoy en día Microsoft, desde producción creativa, ideación creativa, governance, que es algo fundamental tanto en social como en digital. Y para eso necesitamos, bueno, distintos tipos de perfiles. Entonces, obviamente, un equipo creativo, un equipo de medios, porque también nosotros trabajamos y hacemos medios para Microsoft, equipo de BI y Analytics para hacer reporting. Tenemos un equipo de operaciones muy chiquitito, y ahí está un poco el diferencial, y un equipo que le llamamos nosotros Core Team, que lo que tiene son community managers, gerentes de contenido y planners. Entonces, hay un layer que nos está faltando de lo que es el ejemplo típico de agencia tradicional, que es Client Services. Nosotros no tenemos per se, no es que no tenemos, pero no tenemos roles que sean Account Manager. Entonces, ahí que ganamos. Ganamos eficiencia en que todas nuestras personas que están en contacto con el cliente son personas hands-on, son personas que están trabajando en una propuesta, están haciendo el journey digital para que sea la mejor respuesta a este brief. Entonces, de esa manera, nosotros estructuramos con un core team, en nuestro caso, para Microsoft, tenemos un core team en Brasil y un core team
En Fort Lauderdale, por una cuestión idiomática, porque toda la gente que está en Fort Lauderdale maneja todo lo que es habla hispana, y en Brasil tenemos todo lo que manejan el mercado brasileño y habla portuguesa. Entonces, de esa manera tenemos dos equipos, pero que trabajan totalmente integrados y cada vez más, o sea, buscando mayor integración, y después todo el equipo de producción de medios, de producción de reporting y de producción creativa. Cuando hablaste de dos equipos, uno en Fort Lauderdale y uno en Brasil, lo primero que viene a la mente es, y yo pensando en nuestro pasado que teníamos en Microsoft, nosotros hablamos de manejar la región, ¿no? Con múltiples usos horarios, con personas dispersas en los distintos países. Estamos hablando en este caso de una agencia a la cual nosotros le pedimos no solo la creatividad, sino también la ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos muchísimos canales, por ejemplo, en redes sociales y que ustedes son los responsables también para hacer esas publicaciones. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo nos aseguramos cuando tenemos un equipo tan disperso y una dimensión tan grande del negocio con tantas redes, tantos canales y mismos sitios web? ¿Cómo nos aseguramos de que todo eso se integre, trabaje en conjunto y sobre todo que evitemos tener alguna falla, algún error en temas tan críticos como, por ejemplo, hoy en día? Hoy en día, si uno hace un tweet con algo equivocado, eso se puede escalar muchísimo y puede tener un impacto negativo grande. ¿Cómo ves ese tema de la integración frente a una operación tan grande? Bueno, primero, para mí el factor fundamental es tecnología. Porque, por ejemplo, ya en este año o menos de un año de operación, nos tocó que en determinados momentos del año tenés 3 horas de diferencia con Brasil. Y no solamente trabajamos con Brasil, trabajamos con cada mercado de Latinoamérica que tienen diferentes usos horarios, trabajamos con Seattle. O sea, es imposible entender que vas a tener a las personas trabajando en el mismo horario. Porque en ese caso tenemos que tener gente en Brasil que trabaje desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde o en otros momentos acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tecnología. Y ahí es donde te contaba antes que descubrimos que la tecnología que tenía Oliver y la que tenía Microsoft fueron complementarias. Y entonces, por ejemplo, nosotros con el uso de Microsoft Teams y procesos humanos, o sea, tenemos una persona que se dedica, yo te contaba el equipo de operaciones. Generalmente una agencia tiene un gran equipo de operaciones, PMs por todos lados. Nosotros tenemos 2. Uno para Brasil, uno para Latam y un head. Y bueno, ellos lo que hicieron fue empezar a escribir procesos para poder tener todo el área de governance seteada, porque por ejemplo nosotros tenemos herramientas como Sprinklr para todo el manejo de social media, y después cómo podemos adaptar esas herramientas para que hayan distintas etapas de QA, de approvers, tanto internos de Oliver como de Microsoft, porque obviamente, como decías vos, una pequeña falla, una pequeña cosita puede generar realmente una crisis. Entonces también tenemos seteadas queries para tener distintos listenings automáticos para evitar todo eso. Entonces, con un montón de cuestiones tecnológicas fuimos automatizando procesos para que todas las cosas que nosotros ya sabemos que pueden llegar a pasar estén como cubiertas. Y obviamente después tener el tiempo humano de cada recurso para hacer cosas un poco más out of the box. Y mencionaste Teams y creo que sí vale la pena contarle a la audiencia cómo todo el trabajo que ustedes hacen lo hacen a través de Teams, sobre todo cómo ustedes manejan la comunicación interna en la agencia, pero también hacia el cliente Microsoft con Teams. ¿Puedes contarnos un poco más de, capaz, alguna de las herramientas que usan con Teams? Sí, básicamente fue un aprendizaje. El día 1 lo que dijimos fue, ok, necesitamos usar Teams porque necesitamos tener una vía de comunicación que sea concreta. Necesitamos decir, ok, solamente nos comunicamos por esto, y es un desafío también no solamente para la agencia, sino también en este caso para el cliente, decir, ok, nos vamos a comunicar de una manera distinta. Entonces agarramos y utilizamos Teams primero internamente. Nosotros tenemos un equipo de 43 personas, como te decía, en Brasil y acá, en Fort Lauderdale. Entonces dijimos, ok, vamos a tener este equipo más interno. Invitamos a algunos stakeholders particulares, pero eran más que nada para hacer todo el trabajo. Stakeholders en este caso son responsables o clientes de Microsoft. Exacto, todos los gerentes de marketing, de producto y demás. Y entonces lo que hicimos fue instalar un planner en el cual íbamos a hacer el project management de todos los buckets que tenemos, o sea, de cada área de solución, por ejemplo, de cada equipo. Tenemos un bucket para el equipo creativo, otro para el equipo de medios, otro para el equipo de reporting. Entonces, de esa manera, nosotros con Planner es súper fácil de customizar. Yo siempre digo en estas presentaciones, no es la única manera de utilizar Planner, pero nosotros lo utilizamos así. De hecho, voy a contar 2 maneras que tenemos de utilización de Planner. Entonces, en este es un Planner gigantesco, en el cual, de vuelta, 43 personas interactuando todo el tiempo. Entonces, cada task que tenemos, nosotros tenemos el equipo de nuestro core team, le decimos las SAMs, que son nuestros planners,
Y ellos hacen, por ejemplo, un input desde nuestra tool OMG y cuando tienen ese pedido, ahí automáticamente vamos a Planner y en Planner vamos tagueando a cada persona, al director creativo, al copywriter, al journalist, vamos a cada persona que necesitamos llamar del equipo, está ahí. Y obviamente hay gente que está por visibilidad, porque no todo el mundo necesita estar por una cuestión de que va a ser hands-on, de que va a trabajar ese task. Pero hay gente que necesita tener visibilidad. Entonces ahí se nos prendió como la lámpara y dijimos, ok, si de esta manera podemos dar visibilidad interna, por ejemplo a mí, que yo necesitaba ver cómo se estaban moviendo las cosas, ¿por qué no utilizamos exactamente esta estructura más limpia? Porque dijimos, el cliente necesita ver todo el proceso, ok, subí el asset, ok, ya tengo el draft del texto. ¿Cómo podemos utilizar esto mismo para darle visibilidad a cada cliente que tenemos en Microsoft? Entonces armamos otro en el cual dijimos, ok, vamos a poner un planner y en el planner vamos a subir cada brief que recibimos y los entregables. Entonces, con eso instauramos algo que para nosotros fue como mind-blowing. Ok, no vamos a recibir más emails para pedidos. Entonces, eso fue como, wow, al principio, ¿cómo? Y en estas conversaciones con clientes yo siempre les muestro que tengo mi Outlook cerrado. Obviamente es una cuestión como medio metafórica, pero yo no me tengo que preocupar porque me llega un mail. Y el mail no es en contra del email. El email lo redefinimos. Empezamos a decir, ok, el email nosotros lo utilizamos para dar información, para enviar un reporting, para qué bueno que hicimos esta campaña y funcionó muy bien y demás. Pero para todo el trabajo del día a día, notábamos que a veces alguien hace reply a un mail que era viejo porque lo vio y está pidiendo un asset que quizás ya lo entregamos, o alguien responde y cambia una palabra del asunto y ya si lo tenés agrupado, de repente no lo encontrás. Y un montón de cositas que dijimos, bueno, nosotros trabajamos mucho en video. Microsoft tiene una fuerte carga de video para todo lo que es marketing. Y no puedes enviar un archivo de 1 giga, un archivo editable. Entonces teníamos todos estos impedimentos y dijimos, ok, utilicemos el mail, redefinamos eso y utilicemos esta herramienta que por ejemplo se llama Forms para recibir los pedidos. Entonces nosotros en ese mismo Teams, por cada área de solución que tiene Microsoft, dijimos, ok, vamos a poner un planner, que ahí manejamos todo, el end-to-end, pero después el paso previo es un brief. Un brief que no va a ser tampoco por mail, que no va a ser por chat. Vamos a tener un Forms que es súper fácil, lo armamos en 5 minutos y está buenísimo porque no es un input como básico. Vos lo puedes hacer súper básico, pero también tenés una manera de que una pregunta te dispare otras preguntas. Y es súper fácil, o sea, algo interesante que también le contamos a los clientes. Nadie del equipo es técnico, no tenemos gente técnica. Sí, obviamente en el equipo web en Brasil, pero ellos están para hacer plataformas y otras cosas, pero nosotros lo desarrollamos nosotros mismos, porque teníamos necesidades, veíamos que estaba esta tecnología, investigábamos, y nos llevó un par de semanas decir, ok, este es el proceso que tenemos que tener, la tecnología está acá para ayudarnos, quizás estos 6 meses utilizamos Forms, después quizás utilicemos Flow para conectar algo, todo el tiempo estamos en constante búsqueda de cómo implementar algo nuevo. Así fue que conseguimos Power BI, por ejemplo, que eso es algo súper interesante. Nosotros hoy en día también necesitamos darles resultados a ustedes todo el tiempo como al instante. Y la carga de reporting a veces es muy alta. Y siempre pasa que te dicen, ok, queremos ver el resultado del mes. Pero justo, y podemos ver el del Q, y el año, pero ¿y cómo fue? Y a veces pasa que si vos estás pasando data desde las plataformas que nosotros tenemos, Sprinklr, o mismo desde Facebook, desde Twitter, LinkedIn, estás copiando y pegando en una PPT. ¿Cuáles son las chances de que alguien se equivoque con un número? ¿Cuáles son las chances de que el error humano, primero, perdés mucho tiempo? Segundo, tenés que tener un tracking perfecto, ser muy organizado. ¿Qué pasa si alguien mueve no, pero queremos ver esta vista, solamente estos productos? Como que esas moving pieces no permiten que, o sea, no es el core de una PPT. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hacer un Power BI conectado a Facebook, a Twitter, a LinkedIn. Y lo tenemos todo en vivo. Toda la información, vos podés setear el día, la fecha, el área del producto y tenés la información en vivo. Y nosotros no tenemos a alguien, ese es el core de nuestro pensamiento para utilizar la tecnología. No tener personas haciendo tareas rutinarias. La AI y toda la tecnología de Microsoft a nosotros nos está ayudando a evitar tener personas haciendo lo mismo todos los días y que no estén dando valor. Porque nosotros contratamos a las personas por su mente, por lo que pueden aportar, no por, como decíamos siempre, no por atender calls o por redactar mails o por pasar números de una PPT a otra. Entonces, ahí estamos cada día un poquito más descubriendo soluciones y descubriendo cómo podemos automatizar esos procesos. Me gustó que vos
contás el uso de la tecnología y de las herramientas, pero en cómo vos lo vas contando, lo vas mostrando en cómo los ayudó a ahorrar tiempo, cómo los ayudó a ser mucho más efectivos, cómo los ayudó a tener transparencia con el cliente, transparencia dentro de la agencia, ¿no? Porque cuando mencionabas, por ejemplo, Planner, el hecho de que, y esto pasaba siempre en agencias, ¿no? Uno, por ejemplo, hace el brief para una campaña y no sabe después qué pasa hasta que le dan la devolución. En cambio, en este caso uno puede ir siguiendo cada una de las tareas, puede uno ver quién es responsable en cada paso y sobre todo tener la tranquilidad de qué está pasando, que hay un responsable, que está a la vista el avance, que se puede reportar. Entonces nos contaste de Planner, nos contaste de Forms, hablaste un poco de Power BI. Entiendo que todo esto es también con el uso de la nube. ¿Qué nos puedes dar un poco más de contexto sobre cómo trabajan con eso? Bueno, básicamente nosotros tenemos toda la estructura de tools y soluciones que utilizamos, todas centralizadas en Teams. Y en Teams nosotros, por ejemplo, algo fantástico es que vos, por ejemplo, gracias a Teams, le das automáticamente acceso a un montón de personas que vos seleccionás como ese V-Team y de repente todo archivo que nosotros compartimos está en la nube. Entonces, ¿qué significa? Que no lo tenés en una carpeta local, sino que, por ejemplo, el equipo de Brasil lo sube y nosotros no es que lo tenemos que subir de vuelta acá para mostrárselos a ustedes, no. Directamente están ahí y ustedes pueden acceder en cualquier momento. Tienen una reunión en un horario que no es el habitual de la oficina. Pueden agarrar el archivo, pueden consultar el planner, pueden ver cómo está. Entonces evitas también un montón de ida y vuelta con la agencia, porque no hace falta ni siquiera que hables. No estamos en contra de la interacción humana, pero de vuelta es evitar esa interacción humana que no es productiva, que no trae beneficios. Y otras cosas, por ejemplo, fantásticas que hacemos es que yo tengo pasado más en video, entonces a mí me pasaba, yo me sentaba, ponía a editar un video, ok, termino, un video largo, 1 hora, por ejemplo, como un webinar, como esto que está pasando acá. Entonces, terminas de editarlo, absolutamente todo, le pones subtítulos, perfecto, lo dejas todo lindo, renderizar. Dependiendo de qué tan buena sea tu PC, iba a tardar entre media hora, 1 hora. Entonces, ¿qué pasaba? Esa computadora quedaba inutilizada. Yo me tenía que ir a tomar un café, a charlar con alguien, a ver, no sé, las noticias, a ver la tele, porque esa computadora no se podía utilizar. Si la utilizabas iba a andar lenta y iba a ser más lento el proceso de renderización. Hoy en día eso lo hacemos con Azure Media Services, se envía, entonces se hace en la nube y esa computadora sigue estando en 100% de sus capacidades. Entonces, el editor puede empezar a editar un nuevo video, o puede editar otra cosa, hacer motion, lo que necesite, o puede empezar a interactuar con el resto de su equipo. Estamos liberando tiempo por el uso de la nube, entonces ahí son un montón de cosas que a nosotros nos facilita. Y por ejemplo, otro tema nada menor para una agencia, y cualquier persona que trabaja en una agencia policial lo va a entender este pain. Microsoft un día dijo, y estamos muy felices de tener un cliente que nos desafíe así, todo nuestro contenido va a ser accesible. Por inclusión, pero también por el uso de la tecnología y por cómo, hasta cuestiones, porque a veces no es solamente ser inclusivo, sino también es entender cómo la gente consume. Hoy en día muchas personas agarran su celular y están viendo un video y capaz lo ven en mute. Entonces, ¿cómo ves un video en mute? Necesitas subtítulos. Exacto. ¿Y cómo haces que eso sea accesible a personas con distintas capacidades y demás? Entonces, y no fue como paulatino, fue a partir de un día todos los videos de social media, todos los videos digitales, todo tiene que tener subtítulos. Que yo creo que también nuestros clientes lo vieron en nuestros videos y lo van a ver en el ejemplo de hoy, que claro, cambiamos en ese sentido. Y pensar para una agencia, el pain de decir, ok, ¿cómo hacemos? Porque son horas y horas, o sea, la biblioteca de Microsoft es gigantesca. Solamente de Microsoft Latinoamérica, digo, es infinita. Entonces, ¿cómo haces para agarrar eso y transformarlo en algo eficiente? Porque yo no quiero tener a un copywriter sentado 1 hora poniendo el timecode, escuchando, diciendo, oh, ok, ahí que dijo. Para hacer un video tendrías que tener una persona 1, 2 días, 3 días, para hacerlo como era antes. Que tenías una persona escuchando, iba a tener errores y esa persona no iba a poder realmente sacarle fruto a lo que sabe hacer, que es hacer ideación creativa y demás. Entonces, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Video Indexer, que utiliza tecnología de Azure. Vos subís el video y automáticamente en 3 minutos tenés insights sobre ese video, tenés, por ejemplo, el sentiment, que para nosotros es súper importante. Te dice, por ejemplo, tenés 98% de sentiment positivo y un 2% negativo. Entonces, nosotros que queremos liderar
positivamente, con un buen mensaje, optimista. Si vemos eso, de repente decimos, ok, en este video hay alguien que está haciendo un gesto, pues, quizás está diciendo algo re lindo, pero está haciendo un gesto así, como medio ampuloso, y eso obviamente la AI lo va a detectar y nosotros podemos detectar y decir, con una decisión creativa, cortarlo o poner un B-roll. Entonces hay un montón de cosas que la tecnología te va dando información, te da tags de qué trata el video, de palabras que escuchó la tecnología y por los servicios cognitivos te va sacando como toda esa data. Y además, lo más importante en este caso para nosotros es que te hace el timecode del video. Te lo hace en el idioma, por ejemplo, esto, si subimos este video, lo estaría haciendo en español. Pero algo muy interesante es que vos haces un clic y lo puedes automáticamente hacer el translation a el idioma que se te ocurra. Nosotros en nuestro caso trabajamos con 3 idiomas, español, inglés y portugués, entonces muchas veces tenemos que hacer un caso de éxito, ok, lo tenemos que hacer en los 3 idiomas. Entonces empezamos, hacemos en Video Indexer esto, lo pulimos porque obviamente la AI siempre necesita del humano que vea porque no todas las personas modulan muy bien. Hay múltiples acentos en Latinoamérica, lo sabemos porque tenemos, bueno, cada país, cada región habla distinto. Entonces siempre hay que ajustar algunas cositas, nombres de marcas, nombres propios, pero el tiempo que lleva eso es incomparable con lo que era empezar de cero y poner el 0.0.0.30 de cuando empieza una persona a hablar para que los subtítulos sincronicen. Entonces eso ya está resuelto. Entonces nosotros bajamos el archivo, lo subimos a Facebook, a LinkedIn, a Twitter, a cada plataforma y no tenemos que hacer todo el otro proceso. Entonces para nosotros fue fantástico entender eso y es algo que nosotros mostramos y mostramos en vivo porque es interesante la reacción de cualquier persona que no está acostumbrada a ver esto y mostrarle, mira, esto realmente lleva 2 minutos. Yo creo que una de las cosas que a mí me llama la atención y más va a llamar la atención de la audiencia es cómo contás con simpleza el uso de las herramientas, como es algo que lo manejan fácil y sobre todo mencionaste que la operación se instaló hace un año, ¿no? Y dijiste menos de un año, de hecho. Menos de un año, dijiste muy poco tiempo de implementación y creo que esa es una de las partes críticas, porque cuando hablamos de transformar, generalmente pensamos, bueno, para transformar tengo que frenar todo, cambiar y definir y empezar desde cero y en ese momento donde freno, mi ejecución se para. Entonces, hablaste muy poco tiempo, contanos un poco cómo fue ese proceso de implementación, cuánto tiempo fue realmente y cómo pudieron ustedes asegurarse que el negocio seguía funcionando. Bueno, imagínate que el timing fue una cuestión a tener en cuenta. Empezamos en un fin de Q, fin de trimestre, con lo que conlleva, bueno, una ejecución que el 90% de las personas que trabajaban ahí, o sea, en nuestra nueva operación, eran nuevos en Microsoft. No entendían absolutamente nada del mundo Microsoft. Entendían mucho de eso, hay expertise, pero no sabían nada. Entonces, en ese proceso de aprendizaje teníamos que cerrar un Q, con todo lo que implica de producción, hay que gastar el budget, no sé qué, de un lado para el otro. Entonces, fue un poco arriesgado, pero el día 1 empezamos a decir, ok, necesitamos procesos para que podamos garantizar continuidad. Teníamos ya, obviamente, una buena transición para poder hacer que, obviamente, todo lo que ya estaba ongoing siguiera. Y empezamos con estos procesos. En la segunda semana estábamos teniendo estas reuniones con clientes mostrándoles Teams. Y me acuerdo que, por ejemplo, el tema de vamos a empezar a hacer pedidos solamente por Teams. Me acuerdo que una semana fue como todo el mundo diciendo, no, pero te tengo que mandar el mail, ¿cómo hago? Pero si necesito algo urgente. Y me acuerdo que tuvimos que decir, no, pero créannos, esto va a ser, no es mejor para nosotros. No es que a nosotros nos facilita el trabajo. Realmente a todos les va a hacer que este sentido de urgencia sea quizás menor o que cuando realmente tenés una urgencia es un chat en Teams y podés acceder a cualquier persona y decir, ok, vi que avanzó el proyecto, pero necesito que el due date era la semana que viene, lo necesito para este viernes. Y es más instantáneo. Y evitamos los mails, que capaz que hay gente que si está trabajando no está viendo los mails. Entonces realmente fue fácil, no vino nadie. Nosotros tenemos nuestro equipo de IT que seteó otras cosas de nuestras herramientas, pero después la gente que trabajaba en esta operación fue la que desarrolló procesos utilizando tecnología que es súper fácil de usar. Un Teams lo abrís en un minuto, que apretás tres botones, ya tenés una vista de cómo hacer el Teams, empezás a decir, ok, ¿a quién le quiero dar acceso? ¿Qué tipo de acceso? Si es un miembro, si es un guest o si es un admin. Y después es empezar a jugar, vos tenés un más donde podés ver todo el abanico de add-ons que le podés meter a Teams. Entonces dijimos, bueno, empezamos a jugar. Y en 2 semanas teníamos
no voy a decir que exactamente lo que tenemos hoy, pero en un 70% básicamente ya teníamos el mismo proceso que estamos utilizando. O sea que fue súper fácil. Obviamente que no, yo siempre digo, no es que nuestra manera de utilizar las herramientas es la única. Es una manera, es la que encontramos y la que nos funcionó hasta ahora. Nosotros todos los días estamos viendo qué más podemos agarrar. Te mencionaba antes Flow. Flow para nosotros es como todavía algo que nos gustaría implementar mucho más porque es una manera de automatizar y de conectar distintas tools. Si en Planner aparece esto, automáticamente va a pasar esta otra cosa en otro lugar, en Meeting Notes, en OneNote, en Power BI. O sea, como generar estas cosas de vuelta. Evitar que alguien agarre, vaya, descargue un archivo y lo suba en otro lado. Si tenemos herramientas, si tenemos AI que permite eso. Entonces, de verdad fue fantástico ver cómo nosotros mismos, no solamente Oliver, fue un trabajo en conjunto con Microsoft. Era, Sí. ok, tenemos este pain. El Forms que te contaba fue trabajarlo en conjunto y entender lo fácil que era. Entonces me acuerdo que dando estas charlas, la gente de eventos de Microsoft empezó a utilizar también Forms para hacer sus requests. Entonces es como todo el tiempo te retroalimentás. El tema de que, por ejemplo, las meetings, si vos tenés en Teams, automáticamente tenés los subtítulos y en este caso no es para mostrarle al mundo exterior, sino tenemos una reunión entre nosotros. En vez de bajarte el archivo de la meeting, la grabación, está en la nube y vos puedes acceder ahí y cuando accedes automáticamente ya están los subtítulos. Entonces no hace falta que nadie esté tomando notas, no hace falta que vos reveas la meeting entera, capaz que te es una meeting de 1 hora y media, pero vos querías solamente el dato que dijo tal persona en tal momento. Entonces automáticamente haces como un recordatorio y ya vas a ese momento. Entonces, de vuelta, es optimizar tiempos, optimizar procesos y es divertido. Y nosotros, algo que nos dicen siempre los clientes, es que les gusta cómo hablamos con pasión de las soluciones de Microsoft. Sí. Y es divertido porque realmente nos encontramos hablando así. No es que nos preparamos para hablar así. Es que nos ayudan tanto, nos permiten tener más tiempo para hacer las cosas que más nos gustan, que es inevitable que uno le salga la sonrisa y que cuando estoy presentando y la gente se queda, cuando yo estoy hablando en español y de repente ven los subtítulos en chino o en portugués o en inglés y de repente dicen, ¿cómo está haciendo? Y está en vivo. Y es como que todas esas cosas son fascinantes de vivir la tecnología, obviamente en un partnership con Microsoft, que bueno, es líder en la industria. Entonces realmente es fácil tener este challenge diario de cómo integrar procesos humanos, el ingenio humano con la creatividad y con la AI y con toda la tecnología. Sí, y creo que realmente lo que destacamos de este caso es no nada más, como dijiste, el poco tiempo en que tuvieron que implementar, que lo lograron, sino yo creo que es cómo ustedes adoptaron las distintas herramientas y las usaron para su beneficio y para lo que ustedes necesitaban. Y creo que lo mencionaste hace un rato y creo que ese es el mensaje que queremos que la audiencia se lleve, ¿no? No es que estamos dando algo, un paquete para que lo ejecuten ya con un manual, sino que realmente que cada uno pueda usar la tecnología y desarrollarla y las herramientas que funcionen para su negocio, ¿no? Entonces, como vos decías, empezaron con Planner, ahora están con Forms y están hasta extendiendo el uso de Forms y buscando más proyectos y motivos para poder implementarlo. Y yo en realidad como usuario lo vivo y también para mí el cambio fue importante y ahora lo veo como algo mucho más efectivo y algo que funciona mejor para nuestro trabajo y para el día a día. Para ir cerrando un poco, yo creo que uno de los aprendizajes y uno de los mensajes que queremos que se lleve la audiencia es esto de, como vos contaste, entras en unos minutitos, vas probando a ver qué pasa, qué puedes hacer y vas armando tu propia propuesta. ¿Qué otro mensaje te gustaría pasarle a la audiencia que está evaluando empezar a usar estas tecnologías o mismo que la está usando hoy en día, ¿no? Para mí, primero y principal, vuelvo a reforzar, people first. Vos no puedes hacer una transformación con tecnología si no tenés gente, si no tenés personas nativas digitales o que sean súper hábiles con la tecnología y que estén dispuestas a llevar esa transformación. Porque la tecnología por sí sola no hace nada. La tecnología necesita del humano. Entonces, como una recomendación primero a cualquier persona que está en un proyecto así es busquen talento que tenga ganas de jugar, que tenga ganas de explorar nuevas cosas, que no sienta que los procesos son así y no se pueden cambiar. Una vez que tenés eso, después que obviamente entiendan que la tecnología está ahí para servirlos y que todo el tiempo que te puedes ahorrar, para mí es eso, es vos trabajás y vos querés que las personas que están en tu empresa utilicen sus capacidades, sus skills, vos contratás a alguien
y cuando ves su CV, su resumen, no ves maneja muy bien calls, envía muy buenos mails. No, ves su experiencia, ves qué estudió, ves en qué áreas trabajó, cuáles son sus skills, qué idiomas habla. Entonces, vos querés eso, vos querés explotar eso. Entonces, la tecnología hoy te permite explotar eso. Entonces, lo mismo que querés sacar el jugo de un recurso, es sacar el jugo de un recurso tecnológico. Entonces, utilizar Teams, de vuelta, no hay una manera. Y lo bueno de aplicaciones como Teams es que son súper customizables. Vos lo puedes utilizar para algo súper básico, querés como chat, perfecto, como chat te sirve, yo te mando un archivo a vos, vos lo tenés ahí. Automáticamente entre nosotros dos vamos a tener un tab que va a ser Files y te va a permitir acceder a todo lo que yo te compartí histórico. Ok, quizás ese es un punto de partida. Para mí ese es el tema, animarse, empezar. Después, con el tiempo uno se va acostumbrando y es siempre difícil, ¿no? Porque uno utiliza un teléfono, un sistema operativo, y si te cambia el sistema operativo decís, ay no, ya no sé dónde agarrar las cosas. ¿Qué pasa cuando la tecnología es fácil? ¿Qué pasa cuando la tecnología es súper simple? Que es súper user-friendly. Te acostumbras, o sea, no sentís ese choque. Porque automáticamente eso es lo que nos pasó con Teams. El 99% del equipo no había trabajado con Teams antes de empezar en esta cuenta. A las 2 semanas ya estábamos dando esta charla. No estábamos solamente utilizándolo, estábamos dando esta charla. Entonces, realmente fue como muy orgánico. No es que no tuvimos muchos pains en el sentido de, uy, no, bueno, pero Teams, no sé cómo utilizarlo, o como Planner, o... No, fue, ok, está la tecnología. Obviamente, de vuelta, rodearse de gente que esté ávida de conocer, de explorar, de probar y decir, ok, quizás esto está buenísimo, pero no aplica a nuestro entorno, a este escenario. Ok, probemos otra cosa. Hay un montón de tecnología. Nosotros, yo creo que no estamos utilizando ni el 1% de la tecnología que tenemos de Microsoft, de Oliver y la que está disponible. Yo creo que todavía tenemos mucho por explorar, pero creo que realmente estamos en un buen camino. Y creo que ese es el mensaje final que dejaremos a la audiencia, ¿no? Cómo la tecnología en realidad da poder o empodera a la gente para que pueda hacer un mejor trabajo y ser más efectivo. Sí, totalmente. Así que, muchas gracias, Leandro, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Los esperamos la próxima.